vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. En ocasiones anteriores hemos hablado de porciones de lo que se llama el Sermón del Monte, porque es ahí donde Jesús subió, uno de los montes cercanos a Jerusalén, que no son tan altos que la gente no pueda subir fácilmente, o con relativa facilidad de todas maneras. Y en este caso, cuando vio la gente que estaba en Mateo capítulo 5, viendo a las gentes, dice la Escritura, y cuando veía a la gente siempre se levantaba en él la compasión por la necesidad de la gente. Sin duda alguna venían muchos enfermos, sabiendo que los sanaba a todos. Sin duda alguna venían otros con la necesidad de algo de la palabra de él que los tocara. Todo tipo de necesidades con las cuales nos acercamos a Dios. Y venía gente, como siempre, venía gente buscándolo detrás de él, caminando tras él, a veces rodeándolo. A veces era tanta la gente que tenía que pedir un barquito para que lo alejaran de la orilla. Y hablaba la gente que se quedaba a la orilla del mar. En esta ocasión, lo mismo. Venía pues un montón de gente siguiéndolo, seguramente esperar algún favor de él como sanidad o simplemente oírlo, o por qué no, simplemente estar cerca de él, porque Dios en él tiene que haber tenido una atracción que solamente Dios puede tener para el espíritu y el alma del humano. Y viendo a las gentes, subió al monte, no muy alto, pero subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. Es interesante aquí, porque había mucha gente, y a causa de la mucha gente es que él subió al monte. Si ellos también subieron o no, no lo dice la Escritura, probablemente sí, pero se quedaron a cierta distancia por respeto, por lo que haya sido. Pero los discípulos se acercaron, y aquellos que se acercaron recibieron la parte más intensa, digamos, de la enseñanza de esto que se llama el Sermón del Monte. Y llegándose a él sus discípulos, abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué interesante, ¿no? Bienaventurados. Bueno, la palabra bienaventuranza hemos comentado en algunas otras ocasiones. Significa tendrán una buena aventura aquellos que. Y la aventura es la vida. Luego, para que la vida sea una buena aventura para mí, necesito entender a qué se refiere una buena aventura. Una buena aventura, naturalmente hablando, tiene de todo. Tiene de todo. Tiene belleza, tiene peligro, tiene rescates, tiene todo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ¿no se supone que nuestro espíritu debe ser fuerte? Que nuestra fe debe ser fuerte, que nuestra esperanza debe ser firme, que nuestra oración debe ser profunda. Es decir, todo aquello que implica el espíritu, los 5 sentidos del espíritu, ¿verdad? Y está diciendo aquí que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo entendemos esta aparente contradicción?
Pobre es uno que no tiene. Bienaventurados tendrán una buena aventura, tendrán una vida buena, con todas las cosas buenas que una aventura trae. Como digo, una aventura, si nos vamos, por ejemplo, a una excursión, digamos, a una pequeña aventura, pues hay de todo. Hace todavía, ¿qué diré yo?, 60, 70 años, había en algunas zonas de Xochimilco arenas movedizas y era fácil que el que pasara por encima, porque no se notaba que no fue tierra firme, pero eran arenas movedizas. Si una persona se sumía ahí, ya no salía. Con ayuda, pues sin duda, pero si se metía sin ayuda, no salía. Se metía un animal, pues ahí quedaba. Existía tal cosa. Yo recuerdo en alguna ocasión estando por ahí, siendo muchachos, mis hermanos y yo, una de mis hermanas, sin pensar, se metió ahí y tuvimos trabajo para sacarla. Hubo que buscar una rama gruesa y empezar a sacar, lo que pues hubiera sido una desgracia total porque nunca lo hubiéramos sacado después. Arenas movedizas. Subiendo al monte, se llegaron a él sus discípulos y empezó a enseñarles. ¿Por qué mencioné las arenas movedizas? Porque en muchas ocasiones en nuestro camino espiritual encontramos tal cosa. Lo que nos parece ser firme, lo que nos parece ser seguro, y sin embargo es algo que acaba por tragarnos, espiritualmente hablando. Se acercaron a él sus discípulos en el monte, donde no hay arenas movedizas, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados. Tendrán una buena aventura, una aventura feliz, con peligros y todo. Su vida será una aventura agradable, con problemas y todo, con enfermedades y todo, con daños y todo. Será una vida bien aventurada. Con estas condiciones, vamos a decir, los pobres en espíritu. ¿Cómo? ¿Quiere decir que debo ser pobre en fe? ¿Pobre en adoración? ¿Pobre en reverencia? ¿Que debo ser pobre en espíritu? Eso dice. ¿Y qué quiere decir con esto? No que no debamos pedir una fe más profunda, una adoración más sincera, una memoria más repleta de la palabra de Dios, no una esperanza más firme en sus promesas, que debemos hacerlo. Pero está ubicándonos en el lugar donde debemos estar. Reconoce que aun cuando tengas fe, te falta mucho. Reconoce que aun cuando hay en ti una adoración sincera, te falta mucho. Reconoce que aun cuando tengas reverencia por la palabra de Dios, por su Espíritu Santo, por Jesús el Señor, te falta mucho. Bienaventurado cuando te das cuenta de cuánto le falta a tu espíritu para hacer lo que debiera hacer. ¿Por qué bienaventurado? Porque al darte cuenta de tu pobreza, vas a buscar más de Dios y Él va a arreglar tu camino de tal manera que tu camino tenga provecho, tu camino vaya en ascenso o en descenso según el caso, pero tanto en el ascenso como el descenso con el Espíritu de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen
la pobreza de lo que su espíritu es y buscan a Dios para que cambie esa situación, para que cambie esa situación en nosotros. Si reconocemos, tengo fe, me falta mucho. Mi esperanza está puesta en Dios, pero a veces fallo. Tengo reverencia por Él y su palabra, pero no siempre mi reverencia es todo lo que debiera ser. Tengo adoración por el Señor mi Dios, pero muchas veces se meten los ídolos de, qué sé yo, los ídolos de la pereza, los ídolos del dinero, los ídolos de la ambición, o los ídolos de la maledicencia. Todos estos idolillos que llevamos en el corazón, hasta que Dios nos los saca. Entonces, cuando yo reconozco todo lo que le falta a mi espíritu, es bueno para mí, porque puedo buscar una mejoría en todos los aspectos de mi camino con Dios. De ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo? Por eso mismo. Porque van a tener la mirada no en las cosas de afuera, no en las cosas del mundo. Van a tener la mirada en su necesidad de Dios. Y al buscar el reino de Dios y su justicia, la Escritura dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Van a recibir la satisfacción de esto que anhela su corazón. Después de esto, entre los valores que menciona aquí la Escritura, que le mencionan los apóstoles de manera especial, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, bueno, ¿por qué? No de autolástima. La autolástima es una tontería. La autolástima es un animal que si nos muerde, nos inyecta veneno. No estamos refiriéndonos a eso. Los que lloran ¿por qué? Podemos llorar en oración, ¿verdad? Cuando hay arrepentimiento, cuando hay búsqueda. Podemos llorar cuando tenemos la necesidad profunda de más de Dios. Tenemos una bienaventuranza al llorar cuando estamos pidiendo a Dios con lágrimas aquello que nuestra alma requiere. Más capacidad para el perdón, más capacidad de paz, más control de la lengua, porque de la abundancia del corazón habla la lengua, más control de mi corazón, de mis sentimientos negativos, de mis críticas, de mis enojos, de todo eso que hace del corazón un lugar sucio, donde el Espíritu de Dios no se siente contento. Bienaventurados los que lloran, los que le lloran a Dios, no solo por su propia necesidad espiritual, y también pueden ser las otras necesidades, claro. Pero los que lloran pidiendo por otros, y tal es el anhelo de que otros caminen, que viene el llanto. Bienaventurados, ellos recibirán consolación, verán la respuesta a sus lágrimas. Uno piensa en llanto así profundo, e inevitablemente nos lleva al Getsemaní, donde el Señor, ya para ser entregado, empezó a tener ese derramamiento de sangre por todos los poros de su cuerpo. Empezó a morir ahí. Y pues cuando se dio cuenta que estaba muriendo literalmente antes de llegar al Calvario, dice con el cual en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, suplicó al que lo podía librar de la muerte y fue oído por su reverencial miedo. Él no estaba rogando que Dios lo librara de la cruz. Y de todas maneras fue a la cruz luego como fue oído.
Fue oído porque estaba con este sudor de sangre de que habla la Biblia. Y era una de las pruebas finales que Dios realmente le dio a él como hombre. ¿Quieres la vida o vas a aceptar la muerte ahorita? ¿O quieres llegar al Calvario a pagar por el hombre? Te estás muriendo ahorita. Puedes evitarte el sufrimiento de la cruz. Puedes evitarte el sufrimiento de la sed, el sufrimiento de un cuerpo torturado por clavos y por una posición horrible. Puedes evitarlo. ¿Quieres morir aquí de una vez? Señor, como tú quieras. Si tú quieres que muera aquí y mi anhelo tomado de tu amor, de morir por el ser humano, está bien. Yo quisiera poder llegar a la cruz, pero no mi voluntad, sino la tuya, con gran clamor y lágrimas. Y fue oído por su temor reverente a los deseos de Dios. Tu voluntad por encima de la mía, tu deseo por encima del mío. Tu vida para dártela en el Calvario por encima de mi vida de cualquier otra manera. Fue oído por su reverencia al miedo. Y sigue diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. ¿Qué es mansedumbre? Muchas veces en el mundo se hace burla. ¡Ay, qué mansito! Y es como una burla. No, eres muy manso. Y en alguna ocasión oí esa expresión seguida de una expresión parecida para decir, eres muy tonto. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué cosa es mansedumbre? Mansedumbre es otra vez la falta del enojo o la aceptación de lo que viene en nuestra contra, sin venganza, sin reproche de nuestra parte hacia quien sea, simplemente aceptar lo que digan, lo que hagan, lo que hablen. Yo creo que ningún ser humano se libra de que algún otro ser humano hable tan mal de ellos como se le ocurre hablar. A lo mejor la persona no merece que hablen de ella o de él de tal manera. Pero hay quienes gustan de ensuciar con la lengua, a veces de matar con la lengua, como decíamos alguna otra ocasión. Pero si uno oye y no se enoja, no se molesta, lo deja pasar, perdona simplemente, incluso ora por quienes hablan mal. Dice la Escritura, bienaventurados, ellos recibirán la tierra por heredad. Obviamente está hablando de una de las condiciones para los que llegaran a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra. Obviamente la mansedumbre previa es una condición para llegar en la nueva tierra a ser un rey y sacerdote sobre la tierra. Se necesita la disciplina de la mansedumbre interior, el autocontrol, el perdón inmediato. A través de todas las bienaventuranzas hay una palabra que sin que se implique siempre se ve implícita, y es el perdón. En toda la palabra, si hay algo que se encuentra
en espíritu, en forma literal, con abundancia, es esa, la necesidad del perdón. No solo el perdón para quien pueda habernos ofendido, pero el perdón para con nosotros mismos. Porque muchas veces nos reprochamos errores, fallas, pecados cometidos, y el reproche nos sigue, aunque Dios muchas veces ya perdonó, porque pues Dios perdona al que se lo pide. Da la transformación a quien se la pide. Pero hay gente que no se perdona a sí misma y siguen con un rencor contra sí mismos, reproche contra sí mismos. Todo eso debe quedar al pie de la cruz. Bienaventurados los mansos. Si te pegan en una mejilla, pues la otra. Y aun cuando en ocasiones puede referirse a una acción literal, en realidad se nos puede pegar en una mejilla de muchas maneras, con comentarios duros o mentirosos, con palabras hirientes, con la intención de herir. Pues si recibes una situación así, no te escondas de la persona la próxima vez. Ni siquiera te escondas en ese momento. Mira a la persona con tranquilidad y sonríe. So what? Total, ¿qué? ¿Cuál es la importancia del asunto? Bienaventurados los mansos, recibirán la tierra por heredad. Hay muchas cosas sobre la mansedumbre en la palabra de Dios. Incluso la capacidad de pérdida de algo que nos quitan por la fuerza. Y esa fuerza puede venir de muchas maneras. La capacidad de aceptarlo. Se fue. ¿Y cuál es el problema? Que yo lo necesito, ¿sí? Pero Dios proveerá. Él proveerá, siempre provee. Pero eso me gustaba mucho. ¿Está bien? Se fue algo que te gustaba. Dios te va a dar algo que le guste a Él. ¿Cuál es el problema? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bueno, es un tema interesante porque aquí inevitablemente se mete la idea de nuestro enojo por la injusticia. Cuando hay alguna cosa injusta, pues nos molesta, no nos gusta. Cuando hay una cosa injusta, si podemos, la corregimos o hablamos del asunto. Cuando vemos una cosa injusta, definidamente rechazamos la cosa y muchas veces la persona que la comete. Y si la injusticia es contra nosotros, con mayor razón. ¿Por qué tienen que tratarme de manera tan injusta? ¿Por qué tienen que ser tan injustos conmigo? ¿Por qué no pueden ver mi lado? ¿Por qué no pueden ver mi parte? ¿Por qué tienen que juzgarme de esa manera? ¿Por qué no pueden entender mi situación? ¿Por qué no ven mi esfuerzo? ¿Por qué no me ven tal cual yo me veo? Y sin embargo, la injusticia que se comete contra otros a lo mejor no nos molesta tanto. Están siendo injustos en su trato contra... No es justo lo que le hacen. No es justo lo que dicen de... No es justo. Pero de ahí no pasa. De ahí no pasa. Cuando venga la injusticia en contra de nosotros, lo primero que la Escritura nos pide es pensar, bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, no necesariamente por ti mismo, pero en favor de aquel que es injusto, en favor de aquel que juzga mal, en favor de aquel que es un mal juez. Enséñale a juzgar bien, enséñalo a perdonar, enséñalo a tener paz, enséñalo a no hablar con dureza de las fallas de otros, enséñalo a no hablar con dureza de los pecados ajenos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que aquella persona se arrepienta y sea justificada ante Dios, que aquella persona reconozca sus males, que aquella persona reconozca sus fallas, que aquella persona reconozca sus equivocaciones. Y aquí queda, por supuesto, inserta siempre la necesidad de la oración por nosotros mismos, por cierto, pero también por otros. E incluso la oración por nuestros enemigos, por los que nos ultrajan y nos persiguen, la oración por ellos. ¿Por qué? Porque quiero aprender a tener hambre y sed de justicia, no solo en mí, no solo proyectada de mí, pero en otros. En lugar de hablar mal de la mala conducta o el mal comportamiento o la mala manera de hablar o de juzgar de otros, simplemente pedir, Señor, dale hambre y sed de justicia para su propio corazón. Claro, se extiende el anhelo de que esta justicia vaya por todas partes. Esto solamente puede llegar cuando el reino de Dios viene, como dice el Padre Nuestro, que está en estos mismos capítulos. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Permite, Padre, que tu santo nombre sea juzgado con justicia, porque tú eres santo. Si eres santo, eres bueno. Si eres santo, eres justo. Eres santo porque eres Dios. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Vénganos tu reino para mí, mi hogar, mi familia, tu pueblo en el mundo. Hambre y sed de justicia para aquellos que no la tienen. Y ayúdame a ver a mí la parte que me corresponde para aliviar un poco la carga de aquellos que no parecen recibir justicia de su mundo, de su familia o de la sociedad. Hambre y sed de justicia. Tu justicia, la tuya, la justicia de Dios, con todo lo que la palabra significa. Ellos serán hartos, dice la Escritura. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. En otras ocasiones, en otros lugares, hemos mencionado la palabra misericordia, que viene del latín con dos palabras, miserere, que significa miserable, y corde, que significa corazón. Bienaventurados los que sienten la miseria ajena en su propio corazón. Bienaventurados los misericordiosos, los que sienten la miseria ajena en su propio corazón. La miseria ajena es la miseria humana. Y todos participamos de esa humanidad. Pero hay quienes superan su miseria y la miseria que los rodea por un mayor conocimiento de Dios, por una mayor fortaleza en Él, por todas las razones que Dios nos da para poder superar ese tipo de miseria. Pero hay quienes no pueden. Hay quienes tienen cargas que van más allá
de lo que pueden soportar. Conozco a alguien que recientemente ha quedado completamente sola. Murió su hermano hace años, murió su mamá, quedó sola, no tiene a nadie. Uno se pregunta, ¿qué siente alguien que lo ha perdido todo cuando llega a una casa o a un cuarto vacío, sin la presencia de alguien que alivia la soledad? La soledad es otra cosa. Es bueno experimentarla, la verdadera soledad, no la soledad aparente. No la soledad de que ahorita no hay nadie en mi casa. Pues bueno, solo en un sentido, pero es la verdadera soledad. Yo la llamo la soledad en compañía, porque cuando alguien llega a conocer a doña Soledad, no importa la compañía, Soledad está ahí. Ayuda para bien si uno quiere, ayuda para mal si uno prefiere. La fuerza y la influencia de doña Soledad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Pero no puedo ser una persona misericordiosa a menos que haya aprendido a entender la miseria en el corazón ajeno. Si entiendo la miseria en el corazón ajeno, ya sea porque lamenta su propio pecado, se siente miserable por sus fallas, sus errores, en lugar de levantar el dedo para señalar, levanto el dedo para señalar hacia arriba y para señalar mi propio corazón. La vida se vuelve una buena aventura cuando uno aprende los muchos secretos que el Señor dio en esto que se llama las bienaventuranzas. Vale la pena. Bueno, uno más. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra de Dios habla de un corazón limpio de muchos modos, en muchos lugares. Tenemos un canto, ¿no? Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón y que seas, Señor, mi guía. Dame un nuevo corazón que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Y el canto termina, aleluya. Muchos recordarán ese coro, ya es muy antiguo, ese canto. Pero el mensaje de petición para quienes los recordamos sigue siendo el mismo. Dame un corazón nuevo, un corazón limpio. Después de todo, era la petición de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué cosa es tener un corazón limpio? Un corazón que pueda entender la miseria de otros. Un corazón que no acuse. La gente que habla mal, y hay gente que simplemente habla mal de otra gente, con justicia o sin ella, simplemente porque la persona les cae mal, porque no quieren a la persona, a veces porque odian a la persona. Puede que la persona tenga culpa y puede que no, pero tiene el odio de algunos que simplemente le tienen odio. ¿Qué es el odio? Es una sensación de total rechazo. Hablábamos hace algunos días de no matarás. Decíamos, se puede matar con la mente. Ojalá se muriera. Ojalá tuviera un accidente, ojalá se le pegue el virus. Matamos con la mente o con el corazón. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no le pasa algo?
y matamos en el corazón. O simplemente cerramos nuestro corazón a la persona a quien no queremos. Nos importa poco lo que le pase. Nos da lo mismo. En fin, no vamos a repetir eso. Pero un corazón limpio. Manos limpias de ira y de contienda. Un corazón puro. Manos limpias de ira y de contienda. Pies libres de rechazo. Ese debiera ser nuestro anhelo todo el tiempo. Dame un corazón limpio. Un corazón que no juzgue. Un corazón que perdone. Un corazón que sienta la miseria ajena. Un corazón que sepa callar a tiempo y sepa hablar a tiempo. Dame un corazón limpio, limpio, limpio. Manos libres de ira y de contienda. Las manos son una expresión de nuestros sentimientos, afectos. Con las manos acariciamos o rechazamos. Dame manos limpias de ira y de contienda. No quiero contienda. Internamente no quiero pleito con nadie, aunque se lo merezca, pero no lo quiero. Quiero levantar las manos hacia ti, libres de enojo y libres de pleito. Solo quiero limpieza para mí y para la persona que está en mi contra o necesita cambio. O necesita cambio. Todo se encuentra en el poder de la sangre de Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. Que el Señor nos ayude. Que Dios nos bendiga.